Y el chat. Eso. Comenzó la grabación. Hola. El chat también por si es necesario. Cualquier duda puede ser respondida por ahí también. Links de acceso, cosas así. Una pregunta. Buenas Andrés, tardes. buenas Buenas tardes. tardes, Andrés. Gracias, gracias. Una consulta. La sesión de hoy va a quedar grabada para después volver a verla. ¿Y cuánto va a durar más o menos? Súper. Sí, ya comenzó la grabación. Va a quedar grabada. Esperamos poder compartirla por las redes sociales también de la escuela. Y la duración, estábamos estimando que puede ser de mínimo 45 minutos a 1 hora y algo, tal vez. Eso va a depender de las dudas que tengan también como grupo. Muchas gracias. Ok. Entonces vamos a hacer la presentación general, vamos a ir por cada uno de los ítems y finalmente dejemos las dudas para el final y ahí podemos volver a discutir cualquiera de los ítems que ya hayamos pasado. Ok. Súper. Bien. Entonces damos la bienvenida oficial a todas las personas que quieran saber un poquito más de qué se va a tratar este curso de fitoterapia integrativa, en la versión 2022, mejorada en el tiempo. Ya les vamos a explicar un poquito de eso. Este es un espacio justamente para comentarles de qué va a consistir, mostrarles un poco el programa, la metodología de estudio que vamos a proponer junto con Emilio, un poco resolver dudas de cómo se van a hacer estas clases prácticas, siempre es la clásica pregunta que tenemos. Y eso en general, como presentar la versión del curso, ¿verdad? Vamos a partir con las presentaciones de quienes van a dictar este curso. Hay quienes no conocen desde la escuela, hay quienes no nos conocen, entonces una presentación general. No sé si quieres decir algo más, Emilio. ¿No? Vamos. Ok. Bueno, Entonces, este curso es como, es nuestro hijo, hija, junto con Eduardo. Llevamos juntos, como ven, ya prácticamente 10 años haciendo estos cursos, trabajando juntos como docentes, como terapeutas. Entonces tenemos una historia larga y precisamente este curso tiene ya varios años de ir creciendo, ir transformándose también, ir completándose también en cada experiencia. ¿Sí? sí, sí, este curso comenzó, bueno, en las primeras en versiones bastante más acotadas. Eran cursos de un fin de semana, de sábado y domingo intensivo, donde nos juntábamos y compartíamos distintos tipos de recetas, de técnicas de extracciones de principios activos, en un solo día, o sea, en 2 días, y si bien se lograba el objetivo, nos quedábamos con hartas cosas más pendientes. Entonces el curso fue cambiando y mejorándose en el tiempo, literal, hasta llegar a la versión ya 2021, que es lo que hemos logrado en la versión virtual bastante más completa, con un estudio metódico de los distintos sistemas del cuerpo y las hierbas adecuadas a cada caso. Y la versión 2022 diríamos que es una mejora aún, porque le vamos a agregar el aspecto más de uso clínico con resolución de casos. Así que hemos pasado por distintos grupos también que se han formado con nosotros también. Sí. Emilio, ¿te quieres hacer una presentación tuya? Sí, vamos con algo chiquito. Entonces, bueno, saludos nuevamente a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Por mi parte, bueno, estudiamos juntos con Eduardo en la universidad y mi experiencia siempre me llevó mucho hacia las plantas medicinales. Yo estudié 2 años medicina normal, digamos, en la USACH, pero encontré que mi camino sobre la salud y cómo aplicar la medicina, la salud, los medicamentos también sean de un laboratorio o sean la medicina de las plantas, me llevó a encaminarme más en esa dirección, junto con lo que es la medicina china, que también es uno de mis fuertes y como terapeuta trabajo principalmente con ella, ¿sí? Aparte, también soy docente en la Escuela Sambao, bueno, ya sabemos que esto es con Sambao, entonces es todo un equipo que también nos va a estar ayudando
en todo esto, en este curso, en Rodrigo Vera, la Katy nos va a estar ayudando en lo que es el aula y eso, así que hay algunos por detrás que no están en esta presentación, pero que son también súper importantes, y bueno, y Eduardo, que somos los dos tutores, profesores de este curso. Súper. Súper, sí, bueno, y como comentaba Emilio, nosotros nos conocimos en la universidad justamente como compañeros. Y nos supimos digamos, encontrar en caminos comunes de que no solo es la medicina integrativa, no solo es la medicina china que ambos trabajamos, sino también la fitoterapia como un eje clave en los tratamientos, ¿ya? Nos hemos dado cuenta de lo fundamental que es entender la fitoterapia en su amplitud y también en lo específico, en cómo llevar, no sé, entender las plantas, lo bondadosas que son, pero al momento de una aplicación específica para una lesión o para un trastorno metabólico, cuál es la dosificación, cuál es la hierba adecuada, con qué combinaciones de hierbas vendrán a ser más útiles. Y quisimos ir mejorándonos justamente en esto. Como ya adelantó Emilio, ambos somos profesores docentes, digamos, de la medicina china, como también tutores de práctica clínica. Y esa parte de práctica clínica es relevante también, porque estamos acostumbrados a ver justamente distintos tipos de casos. Y hemos visto cómo la fitoterapia puede ser un gran eje de apoyo en este tipo de situaciones. Es un poquito lo que viene en los últimos 2 meses de este curso que les queremos compartir. En mi caso, adicional a eso, padre joven, tengo 2 chiquitos, uno de 7 y uno de 10, por tanto también ha sido un eje clave, digamos, en lo que es la formación y la aplicación de la fitoterapia también en la parte más pediátrica. Eh, Como ir resolviendo algunas cositas, trastornos respiratorios, digestivos habituales, así que siempre se pueden trabajar de manera segura y ahí también compartir un poco la experiencia, esa es la idea. Eh, y algo que me ha gustado también trabajar en distintas zonas, yo vivo en la quinta región, en Quillota, es justamente la gerontología, que es como eh, parte del estudio y la pedagogía en las personas de tercera edad. Eh, Ha funcionado bien y me ha ayudado mucho a reforzar más conocimiento, porque sabrán ustedes que detrás de la fitoterapia hay un montón de historia, montón de registros populares de cómo mi abuelita sanaba a mi mamá con este tipo de hierbas, ¿verdad? Cosas así. Eso fue un gran registro que pude hacer también en estos distintos cursos y talleres con grupos de tercera edad. Entonces, Entonces, claro, así, claro, tenemos como toda la gama, sobre todo Eduardo también, o ambos en la práctica clínica, como todo el matiz de edades, distintas personas, ¿cierto? Todos somos distintos, pero tenemos una base común que somos seres humanos, ¿no? Vivimos en este planeta, y de ahí en la diversidad de las edades, las personas, los estilos de vida, las plantas medicinales nos unen a todos y todas, y también nos acercan más a la naturaleza, que eso es algo súper importante que vamos a estar reforzando en este curso también. súper, súper. Bueno, lo esencial y lo transversal de esta presentación breve de nosotros es que este curso ha crecido con nosotros. Viene desde el año 2013 en formato de 2 días al año 2022 en formato de 6 meses. Y eso también es algo que nos gusta recalcarlo, mencionarlo, ¿verdad? Para ver un poco la trayectoria de este curso también. Claro, refinaciones y refinaciones con la experiencia y con el compartir, porque como contaba Eduardo, la medicina tradicional que conocen nuestros abuelitos, abuelitas, nuestros, digamos, seres sabios, ¿no? De mayor edad, que tienen historias, tienen experiencias, eso también nos ha ayudado a crecer mucho. Nosotros, aparte de enseñar o compartir este conocimiento, hemos aprendido mucho de todos ustedes, en el fondo de los participantes, las participantes, y en eso también es bonito porque hoy en día es como el crecimiento de todo eso. Súper, súper. Pasamos a mostrarle un poquito en qué consiste este curso, el programa de este año. En sí, ya adelantándolo un poquito, esto se ha mejorado y se ha refinado en el tiempo, ya lo hemos recalcado,
Y eso nos da pie a mencionar que por lo menos las primeras 12 clases, siendo una vez por semana, estamos hablando de a lo menos los primeros 4 meses, ¿no? Los primeros 3 meses, perdón, em, de manejo de los sistemas distintos, ¿verdad? Sistema nervioso, sistema digestivo, toda la gama de los distintos sistemas de la salud humana. Eh, entonces, el primer día comenzamos de inmediato con contenido. Eso es algo que tal vez, por eso queremos hacer esta charla también, un poco para introducir en qué consiste, presentarnos un poquito. Claro, en sí, ya la primera clase vamos de lleno con cómo serán las clases, ¿sí? Durante al menos estas primeras 12 sesiones, porque luego pasamos a una parte práctica, ¿sí? O más práctica. Entonces, como ven en pantalla, ¿cierto? Nosotros elegimos el primer sistema como el sistema nervioso, no es para nada ni el más complejo ni el más simple, pero en el fondo nos va a permitir ya empezar a relacionar nuestra fisiología, nuestra salud, digamos, desde, vamos a ver los órganos mismos, hasta las emociones, en el fondo, cómo vamos a hacer esto integral entre una emoción, pensamientos, influyen hacia la fisiología, como la salud intestinal, por ejemplo, y la flora intestinal, la microbiota, influye hacia el sistema nervioso también. Entonces, vamos a ir viendo como las generalidades de cada sistema y luego ir profundizando en las patologías más comunes que nos afectan desde este sistema en particular. Exacto. Entonces, claro, cada una de estas clases está configurada con una estructura, ¿cierto? Que en las siguientes imágenes les queremos compartir un poco la metodología. Y esta estructura está sintetizada de tal manera que a las personas que no son del área de la salud, por ejemplo, o que manejan lo básico, puedan ser un canal de comunicación viable igual. Es decir, y en concreto, el sistema nervioso, en la área de generalidades, que todas las clases teóricas lo van a tener, se va a mencionar en qué está configurado el sistema nervioso, a grandes rasgos, qué lo conforma, cuáles son las estructuras somáticas, ¿verdad?, de esto, y poco a poco vamos a empezar a hablarlo desde una mirada mucho más amplia, como les acaba de mencionar Emilio. La visión emocional, la visión de relación, ¿verdad?, de los distintos tejidos. Vamos a estar mencionando mucho los ejes del microbioma, toda esta red de conexión. Y luego de este inicio, digamos, de estructura, pasamos a hablar de las hierbas medicinales respecto y con relación a esos mismos tejidos que hayamos mencionado. Y ese patrón se va a repetir con los distintos sistemas. De manera que sea un estudio amigable, ¿ya? No es un estudio demasiado complejo ni muy, muy cabezón, pero sí requiere constancia, requiere estudio también para, para aprovechar al máximo las clases también. Esa es la idea. Claro, en ese sentido también les vamos a ir facilitando clase a clase material y también distintos videos o documentales que valoramos mucho y, y que si los van estudiando estos materiales, van viendo los documentales, entonces se va a ir formando como esta esfera, ¿no? En donde vamos a poder relacionar mucho más bien qué tiene que ver algo urinario con algo digestivo y con algo alimenticio o emocional al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si ven hasta la clase 11, son sistemas, y luego viene la clase de pediatría. Entonces, en pediatría, sobre todo Eduardo, que tiene la experiencia ahí misma en la casa, él va a guiar esa clase, por ejemplo, y ahí también en pediatría resumimos, finalmente le damos otra vuelta a los distintos sistemas, porque los niños, por ejemplo, desde un rotavirus, que puede ser respiratorio, puede tener algún virus intestinal, ¿cierto? La piel, que son muy sensibles a los temas de la piel, ¿cierto? Entonces, pediatría como que resume, pero con
cómo aplicamos las dosis y qué plantas a los niños, y también vamos a hablar claramente de las mamás, de las embarazadas, cuando están en lactancia también. Entonces, para poder ir aprendiendo cómo podemos ayudar a través de las plantas medicinales también a las mamás y a los niños. Súper. Claro, intencionalmente dejamos esa clase como especie de cierre de los sistemas, un poco la integración, como dice Emilio. Debido a que ya desde la sesión número 13 ya nos ahondamos en la parte más práctica, al menos nos damos las 4 sesiones que son netos desarrollo digamos, de fórmulas herbolarias, de recetas para hacer, no sé, tinturas madre, maceración en aceite, en frío o en caliente. Aprendemos a hacer distintos tipos de preparaciones, como son ungüentos, cataplasmas, emplastos, y un poco situándolas también, ¿no? Como qué plantas son más adecuadas para qué tipo de situación y qué tipo de preparación, ¿ya? Y estas clases son de un formato, que ya los vamos a mencionar, de un práctico virtual participativo, ya digámoslo así, es como interactivo. Ustedes vamos a estar haciendo todo esto, cada uno en su casita, y va a funcionar súper bien porque ya logramos una experiencia que nos dio grandes resultados. Tenemos unos videitos para mostrárselos también, cómo es que resultó eso. Entonces, claro, tenemos 12 sesiones teóricas de sistemas, 4 sesiones que son de práctica, o sea, digamos, sí, sesiones prácticas, y ya para la siguiente etapa, que ya vienen siendo los últimos 2 meses, es la parte del estudio de casos clínicos y de resolución de casos clínicos con fitoterapia. Entonces, por ejemplo, ahí ya, si ponte tú en sistema digestivo, en la segunda clase, vimos, por ejemplo, cómo tratar la úlcera péptica, ¿sí? O la úlcera gástrica, ¿no? O el reflujo, o la diarrea, ¿sí? Entonces, en esa clase aprendemos la materia, las plantas, la integración, ¿sí? Cómo relacionar esto, qué plantas vamos a usar. Luego, en la parte práctica, vamos a aprender a qué preparados vamos a hacer y cómo los vamos a hacer para tratar las distintas patologías o promover la salud también claramente. Y en la parte de casos clínicos vamos a traerles casos clínicos en donde vamos a, básicamente, el primero lo vamos a hacer nosotros, pero después vamos a hacerlo como con tarea, o sea, pueden hacerlo en casa y luego los revisamos en la clase, con guía de nosotros claramente, en donde ya vamos a aplicar. Si una persona presenta estos signos, estos síntomas, esta edad, si es hombre, si es mujer, etcétera, etcétera, vamos a elegir esta preparación y estas plantas y lo vamos a dar de esta manera, ¿sí? Entonces ahí vamos a concretar en distintas experiencias clínicas la aplicación de las plantas y las distintas, digamos, herramientas de la fitoterapia y también de la alimentación, ¿sí? Porque vamos a ver en un momento que los alimentos y las plantas medicinales se unen, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver algunas recetas también y preparados que involucran, por ejemplo, alimentos medicinales o alimentos con plantas medicinales y así, en la aplicación clínica. Tal cual. Entonces, les podemos mostrar un poquito, tenemos unas reseñas con imágenes para mostrarles lo que acabamos de mencionarles. Vamos a la parte de metodología para concretar esto que le estamos mencionando. Claro, para recalcar lo siguiente, ya nos están conociendo a Emilio y a mí, y en todo momento vamos a estar los dos profes. Ya en nuestro un poco la propuesta que tenemos, que son 2 profes y un solo contenido, y si bien va a haber un profesor, como con Emilio nos vamos turnando un poquito de eso, que va a estar un poco más a cargo de la clase, el otro profesor va a estar resolviendo las dudas por vía chat o resolviendo, acompañando o haciendo algún aporte, pero vamos a estar todo el rato los 2 profesores. Ya eso creo que también es dinámico para Pero efectos si de uno una se le clase. corta la luz o se cae el internet también, está el otro ahí Claro, listo para seguir. claro, con el respaldo todo el rato. Eso es bueno, eso es bueno.
Entonces, bueno, les queremos mostrar un poquito cómo es la metodología, ¿ya? Imaginemos que estamos ya en una clase, algo así. En la parte teórica, vamos a estar mencionando distintos tipos de patologías, que son los del sistema humano, ¿ya? Se los voy a mostrar, por ejemplo, tenemos aquí marcado uno de la clase de endocrino metabólico, cuando hablemos de la hipertensión, ¿ya? La hipertensión, nosotros tenemos una definición para a este tipo de patología, en la cual nosotros nos detenemos ahí para explicarlo. Viene un poco de lo anterior, ¿no? Como que ya hemos hablado de las generalidades y los distintos tejidos que conforman esta estructura, y luego ya ahondamos en las patologías por definición. Y cuando hablamos de la hipertensión, luego de haberla definido, de haberla explicado, eh, pasamos a hablar un poco de la fitoterapia, ¿cierto? Para este tipo de situación. Y para esta tenemos, por ejemplo, una selección de distintas hierbas que en su mayoría, ya vamos a hablar de un 95% por lo menos, si es que no decir todas, están al alcance de la mano. Son todas hierbas del territorio local. Hierbas, en algunas hay hierbas nativas, como también hay hierbas que son introducidas, muchas que crecen en toda Sudamérica, o muchas que crecen desde Europa hasta toda América, como el caso del romero, de la lavanda o del olivo, que vienen de Europa y están introducidas en todo este territorio. Entonces, de principio vamos a ver hierbas que sí van a poder conseguir y que muchos van a conocer. ¿Ya? Hemos hecho esa selección. Y para También cada... Sí, el, y la, también en cada clase, en cada uno de los sistemas, por ejemplo, si vemos el sistema endocrino metabólico, vamos a revisar ciertos principios activos que vamos a definir en su momento, vamos a ir conociendo, por ejemplo, qué es lo hipotensor, lo diurético, lo depurativo, hepatoprotector, sedante, por ejemplo, y así muchos principios activos que son el lenguaje de conexión entre lo que hace la planta, lo que nos hace a nosotros y en el fondo sus propiedades. ¿Sí? Entonces, en cada sistema vamos a ver ciertos principios activos que vamos a querer encontrar en las plantas. Por ejemplo, en la hipertensión vamos a querer usar lo hepatoprotector, por ejemplo, lo diurético, muchas veces lo laxante suave, dependiendo de la condición de la persona, distintas propiedades que afectan a la vesícula biliar o al hígado, ¿sí? Entonces, vamos a revisar los principios activos generales y las plantas que nos entregan estos principios activos para cada una de las situaciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a nuestra querida alcachofa, que para nosotros es una de las plantas maestras también de la salud, ¿cierto? Tan bonita, es familia del cardo, ¿no? Una cinara. Algunos pueden conocer la cinara compuesta, que es un producto fitoterapéutico especial para tratar el hígado, la sangre y los temas metabólicos. Entonces así podemos también con este instrumento del Prezi mostrarles varias fotos, varias imágenes de las mismas plantas y sus partes, al mismo tiempo que las vamos conociendo, cuáles son sus beneficios y también cuáles podrían ser sus contraindicaciones, y ahí vamos a ir hablando en cada una de ellas. Cuándo hay que tener ciertos cuidados, cuándo hay que tener cierta, por ejemplo, las dosis, no pasarse de tanto, o bien a niños hasta tal edad o a embarazadas no se le dan tales plantas, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir aprendiendo todo esto, a sentir a las plantas cada vez más cerca y como, digamos, nuestros familiares, ¿no? tal cual. Entonces, y un poco la idea, más que entrar en contenido completo del manejo de la planta, al menos la idea de esta charla es mostrarles un poco, como demuestra un botón, como se dice, cómo están configuradas, ¿cierto? Y nos valemos mucho de este formato que nos ofrece Prezi para poder como organizar las fichas herbolarias de una manera didáctica, llamativa, ¿cierto? Y por sobre todo ordenada, que es lo que queremos hacer. Por ejemplo, ya les mostramos de la alcachofa, les mostramos ahora cómo sería el de la Hibiscus sinensis, que es el hibisco, la flor roja del hibisco. Todos conocemos esta linda flor. Y si se fijan, las fotos son llamativas, son para que nos quede también visualmente el estudio. Que en este mundo de la fitoterapia tenemos que aprovechar mucho nuestra memoria visual. Nos tiene que quedar por color, por forma,
¿verdad? Por estructura, de a poco ir maximizando, digamos, la experiencia pedagógica. Y recalcando lo que acaba de decir Emilio, sin ser redundantes, que estos conceptos que están mencionados acá, ¿cierto? Como hipotensor, diurético, hipocolesterolemiante, en el fondo como que la idea de fondo es que nosotros tengamos un lenguaje común con lo que ocurre también con otros fármacos. O sea, hay fármacos que tienen un efecto hipotensor o diurético, y lo mismo podemos decir de muchas hierbas que están en distintas presentaciones, esos efectos terapéuticos conocidos, solo que están en el formato vegetal. Entonces, para algunos otros estudiosos del área le llaman drogas vegetales también. Para nosotros, principios activos de las hierbas queda muy bien. Asimismo, por ejemplo, si ven los nombres que están en pantalla, son como los nombres comunes, ¿sí? Aunque hay plantas que tienen distintos nombres comunes, nombres en mapudungún, etcétera, pero vamos a usar los nombres más generales que conocemos, sobre todo acá en Chile, ¿no? Pero en el mundo también tienen nombres parecidos, pero si es que no eres de acá, o si es que conoces otro nombre, cada planta va a tener su nombre científico también. Entonces, es ahí donde ahondamos y podemos, por ejemplo, el bailagüen tiene muchas especies, la ortiga también tiene muchas especies, entonces luego nosotros hablamos del Aplopapus X o de la Urtica urens, ¿sí? Y también conocer algunas otras especies como el aloe vera o el aloe sábila, cuando hablamos de los aloes, o del platero, que también la hierba de la plata o limpia plata tiene el Equisetum bogotense o el Equisetum arvense. Mira, ábrele la del platero. Ahí, por ejemplo. Entonces, vamos, los nombres científicos de esa planta es la que nosotros queremos que conozcan más que todo, pero tienen primos, tienen parientes que también pueden conocer, y claramente en el trayecto del curso vamos a ir compartiendo entre todos y todas. Súper. Va quedando cada vez más claro un poco la metodología y el formato, ¿verdad? Y bueno, recalcando lo anterior, cada una de las clases por sistema, luego de haber definido generalidades, sus tejidos, las posibles patologías más comunes, recalcar lo que acaba de decir Emilio, que cada planta, cada ficha arbolaria la hemos hecho a pulso con Emilio, y consta de esto, ¿no? Como del nombre común, el nombre popular, que va a ir cambiando de ciudad, en vocablo, pero lo que va a ser transversal, y también es parte de la materia de estudio, es familiarizarse con los nombres botánicos. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de la lavanda, tenemos Lavandula augustifolia, específica. Luego abajo siempre dejamos anotado cuáles son las partes del vegetal que vamos a utilizar, ¿ya? Porque en algunas serán las flores, en otras serán las raíces, en algunas serán completas, otras serán las cortezas, y está bueno saber ese tipo de especificación. A veces nos encontramos con libros de fitoterapias que no hacen esa especificación, ¿ya? Y es relevante el momento de la extracción de principios activos. Y volviendo a recalcar lo anterior, familiarizarse con los conceptos. Es muy diferente aprender a que la lavanda es buena para el dolor de guatita a recalcarla como un antiespasmódico y entender el efecto del antiespasmódico en su totalidad. Es una planta que actúa a nivel del sistema nervioso, relajando las paredes del intestino, y con eso te calma el dolor de guatita. Entendiendo ese círculo completo, desde lo popular hasta lo un poquito más concreto, más científico, es un poco la propuesta, ¿ya? Subiendo un poquito el nivel de la fitoterapia también. Cada fotito viene un complemento visual, el cual ustedes van a poder acceder, ya vamos a dar más detalles sobre eso, pero están construidas de una manera que sean fácil de visualizar. ¿Vale? Lo mismo con la hierbita San Juan, por ejemplo. Tenemos la hierba San Juan, nombre popular, Hipericum perforatum es el nombre científico. Las partes a usar serán todas las que están sobre el suelo, partes aéreas, conocido antidepresivo, y vemos por acá unas lindas fotitos que nos ayudan a recordarlo. ¿Cierto? Tenemos ahí. Y nos hemos esforzado por lograr este tipo de fotos también bien buenas, para que se entienda un poco la idea. Vale. Vamos para atrás entonces, ya logrando el primer objetivo de mostrarles en qué consiste. Entonces al menos Entonces tenemos... pasa que también al principio, por ejemplo, muchas plantas van a ser todas nuevas, ¿no? Pero
vamos a ir viendo que se van a empezar a repetir después, ¿sí? Pero el enfoque, el uso o la manera de prepararlas también puede variar, o las mezclas entre ellas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la lavanda, vamos a verla transversal desde el sistema nervioso hasta el sistema genitourinario o músculo esquelético, digestivo, respiratorio, como otras plantas como el romero, el orégano, etcétera. Vamos a ir en eso que se van a ir repitiendo, cada vez se van a ir quedando más grabadas en nosotros y nosotras, ¿sí? Entonces, si al principio también les parece como muy nuevo, siempre van a tener el material para estudiar, repasar, y los videos también, como vamos a comentar eso luego, pero a la medida que va avanzando el curso, cada vez se vuelve más familiar, más familiar, más familiar, y luego la aplicación se va volviendo también más fácil, y también cuándo elegir la planta y todo lo demás. Tal cual, tal cual. Eso de que se familiariza uno con este tipo de saberes es real, es algo que la reiteración y el ejercicio de estar repasando también hace que las cosas te queden. Súper, súper. Expliquémonos un poquito, Emilio, cómo van a ser las sesiones prácticas, la clásica pregunta que nos resuelven, porque este curso, vale recalcar, es 100% virtual. O sea, es óptimo para personas que están al norte, al sur de este país, o en otros países, porque no, año pasado participaron gente del extranjero también, y logramos una experiencia bastante dinámica en la parte práctica, ¿ya? Así que es un práctico virtual. Y asimismo, por ejemplo, las clases son sincrónicas, ¿sí? O sea, nosotros estamos así como ahora, en el momento, dando la clase los lunes de 7 a 9, pero también las clases van a quedar grabadas, como les contamos luego, y también ustedes pueden verla más veces, o si no pueden ir o estar en ese día, les va a quedar también por muchos meses, ¿sí? Sí, muy de acuerdo. Y aquí tenemos un poco unos registros visuales de fotos, de cómo se fueron dando estas preparaciones. Todo esto se hizo también durante los procesos de clase. Y bueno, nos cuesta ponerle un nombre. Creo que la mejor forma que hemos conseguido es como una clase virtual, participativa e interactiva, un poco así. Porque si bien son sesiones prácticas virtuales, lo ideal es que cada uno va a estar participando de manera, digamos, en vivo con lo que se está haciendo. Ya no son clases que vamos a grabar, digamos, de que, mira, les voy a mostrar un video de cómo se hizo el oleato, sino que lo vamos a estar haciendo in situ y resolviendo las inquietudes que vayan surgiendo. Esa es la idea. Entonces, hagámoslo juntos, así le hemos puesto también. ¿Ya? En estos tipos de clases presenciales vamos a hacer lo que está en lista. Específicamente, tinturas madre, oleatos en frío, oleatos en caliente, y los distintos tipos de otras extracciones. ¿Ya? Le mostramos las experiencias al tiro, Emilio. Uh-huh. Tenemos aquí unas reseñas visuales. Por ejemplo, con Emilio nos configuramos una forma en que los dos estábamos en nuestra cocina, con dos cámaras simultáneas, una frontal y una superior. Y la cámara superior lo que estamos viendo en pantalla. Son mis manos sosteniendo el oleato que se había hecho en clase, y acá al lado izquierdo se ve, claro, la cámara frontal, digamos, participativa. Y arribita se ve la cocina de Emilio, está ahí también haciendo lo mismo, ¿ya? Y vamos trabajando en simultáneo. Y con el mismo formato Prezi logramos como una visual semi-transparente donde está el contenido, por ejemplo, la definición del ungüento, y mientras se iba haciendo, le hace un poco la idea. Tenemos aquí otra foto, disculpen, como la cocina de Emilio, ¿qué estabas haciendo acá? Un oleato de rosa Un mosqueta. oleato de rosa, sí. Sí, de rositas mosqueta. Ya con el mortero y todas las cositas, ¿verdad? El laboratorio casero. Y por ejemplo, Mónica también lo estaba haciendo en su casa y nos estaba mostrando cómo tenía sus materiales y todo. Ay, Entonces sí, ahí es pueden verdad. estar todos y todas haciéndolo también en su casa, como siguiendo la receta, siguiendo el procedimiento. Al mismo tiempo que estas clases prácticas ya son más interactivas, o sea, están con los micrófonos, los pueden abrir, discutir dudas, profe, pero lo pongo primero, lo pongo después, o el termómetro me sirve, y así. Entonces, ahí ya son mucho más interactivas. Claro, ahí salgo yo
cortando y limpiando una hoja de aloe para luego hacer un emplasto de aloe, el cual muchos repitieron en casa y fueron haciendo de manera más didáctica. Entonces, claro, las sesiones prácticas se aprovecharon. Hay gente que decidió de frentón no hacerlo, sino que aprovecharlo la clase presencial y fueron tomando notas, fueron comentando y luego veían la grabación y lo hacían a su tiempo. También se puede. Hay quienes se aventuraban con nosotros y lo iban haciendo simultáneamente. ¿Ya? Y lo que fuera sucediendo en el camino. Lo que sugerimos nosotros, y ojalá hacerlo, y le vamos a dar tiempo, y le vamos a dar una lista de materiales para que lo puedan conseguir con harto tiempo de anticipación, de manera que cuando lo estás haciendo surgen las dudas, surgen las inquietudes, y surgen digamos, los comentarios que en este tipo de clases interactivas son relevantes, son súper relevantes. Cosas simples a veces, pero que solamente cuando lo haces te das cuenta. Tenemos un videíto también que para mostrarles un poco. Les mostramos el videíto. Emilio, lo dejé en silencio. Ahí tú les cuentas. Entonces, Prezi nos permite hacer esto de la interacción entre como la diapositiva, ¿no? Como hacerla transparente y poner de fondo las cámaras. Entonces, como súper fácil, le podemos poner pausa, podemos volver a repetirlo, podemos volver a la presentación, luego volver a la cocina, o de mi cocina, por ejemplo, yo dejo calentando algo a baño María y decimos, ya, lo vamos a dejar 5 minutos a baño María y pasamos a la cocina de Eduardo y Eduardo ahí está cortando o moliendo otras hierbas para seguir haciendo la misma preparación u otra, ¿no? Y también ahí ir revisando las dudas. Entonces ahí tenemos como todos los materiales siempre, les damos la lista si es que ustedes quieren hacerlo en casa ese mismo día, y luego ya lo vamos haciendo juntos y resolviendo estas dudas, inquietudes de los distintos procedimientos. Sí, estuvo interesante ahí cómo se iba dando. Buenísimo. Sí, sí, sin duda es como lo que más nos preguntan de cómo van a ser las sesiones prácticas y con harta confianza les decimos que funcionan bastante bien. Perfecto. Entonces, claro, es un poco la idea de cómo van a ser las sesiones participativas y prácticas. Cerrando con el tercer aspecto, que es los últimos 2 meses del curso, la aplicación clínica, ¿ya? Lo ideal es que aquí es cuando logramos una participación ya tal vez más desde la teoría también, ¿ya? Nuestro plan en las primeras clases, compartir casos clínicos en pantalla y poder ir resolviéndolos poco a poco, un poco para entregar el razonamiento clínico, digamos a grandes rasgos, de cómo seleccionar hierbas al caso, y poder derivarlo un poco en una prescripción de hierbas, construir una prescripción de hierbas, ¿ya? Por ejemplo, si la persona, como lo comentó al principio Emilio, hemos visto por una úlcera péptica, entonces vamos a elegir plantas cicatrizantes y que protejan las mucosas gástricas, ¿cierto? Entonces ya, será mejor aloe vera y que podemos complementar con llantén y matico para poder cicatrizar y desinflamar la zona, pero tal vez probable que tengamos que incorporar cambios posiblemente en la dieta para que esta persona tampoco se exacerbe y se dañe más digamos, este tipo de úlcera. Y podamos ir construyendo poco a poco las recomendaciones en fitoterapia, que es el objetivo de cada clase. Y secundariamente a eso, con Emilio también estamos con la motivación, va a depender del grupo también, de entregarle casos clínicos para que lo puedan resolver con tiempo en una semana, cosa que llegue la siguiente sesión y podamos, digamos, resolverlo entre todos, y resolver dudas y cosas así. Claro, porque en el fondo, como van a conocer, hay distintas opciones para elegir. Y la gracia de eso que también se adecúa a las plantas, ¿no? A los elementos que tenemos disponibles en la casa, en el barrio, en la hierbatería o donde vivimos. Entonces también es bonito ver que si en el fondo logran desarrollar estos casos semana a semana,
que va a ser algo simple, algo guiado también, en el fondo para ir viendo esas variantes también. ¿Por qué yo elegí la manzanilla? ¿O por qué yo elegí la caléndula? ¿Por qué yo elegí el aloe vera? ¿O elegí la paleta de tuna? ¿Sí? O el acanto, ¿no? Y también poder ir viendo eso, ¿no? Porque mi abuelita me enseñó esto y ahora sé que también está reforzado, ¿no? El conocimiento, o porque lo tengo en mi barrio, mi vecina me convidó, etcétera. Entonces, eso también va a ser como entretenido irlo viendo, ¿no? Como entre todos y todas. Sí, sí, algo que hemos ganado con el tiempo haciendo este tipo de cursos es que en la fitoterapia, así como existen flores en el campo, también hay muchas diversidades y muchas formas de abordar distintas situaciones. Hay recetas que se esconden en cada una de las culturas también, o distintas zonas de nuestro país. Y eso es bastante bonito recalcarlo, que hay muchas formas de abordar los distintos casos. Parte de lo que queremos conseguir ahí con los distintos colores que se van a conversar en ese día. Súper, súper. Espero que se vaya entendiendo. Igual vamos a dar un espacio para resolver dudas, comentar si es que tienen algo, ya cerrando lo último. Em, para cerrar un poco la presentación del curso, ¿cuáles son las condiciones virtuales, las condiciones online? Vamos a mencionar algunas cositas, ¿ya? De principio, todas las clases van a ser grabadas, es decir, se van a grabar en tiempo real, me refiero, ¿ya? Y el plan es que para quien tenga que trabajar o justo ese día ocurrió algo, las sesiones van a quedar ahí, lo van a tener a disposición posiblemente de un día para otro, y van a tener acceso a estas clases grabadas por lo menos durante 8 meses y quizás un poquito más que consigamos. Pero en el fondo van a poder repasar contenido si es que ya lo vieron o ponerse al día si es que no alcanzan, ¿cierto? Em, lo segundo es que todas las clases que hemos construido con Emilio de formato Prezi van a estar de libre acceso para ustedes. Nosotros vamos a entregar ese contenido virtual. El único contra que tiene esto es que Prezi, no, por lo dinámico y por los distintos focos de atención que se le ofrece, no es algo que se pueda descargar, digamos, como, o imprimir, ¿ya? Sino es que tienen que conectarse a internet, pueden hacerlo de su celular o por los computadores, y pueden ir haciendo este mismo entrar y salir de las distintas nubecitas tal cual como lo hacemos en clase. Pero ustedes van a poder tener acceso a eso. Ya es que es importante mencionarlo. Bueno, el tercer punto recalca lo que les mencionó Emilio, que de todas maneras, ya sabiendo que Prezi es difícil imprimirlo, y habiéndoles compartido el link de acceso, aún así construimos una síntesis, digamos como en una plana o dos planas, de lo que se va a tratar el curso, o sea, perdón, la clase, ¿verdad? Los contenidos, digamos, ya redactados en una hoja. De manera que para quienes les sirva tener como una guía de estudio también es un gran complemento. Entonces, están esos dos formatos para que puedan repasar la clase. Claro, en el siguiente punto, el recetario de los productos elaborados en clases prácticas, lógicamente les vamos a compartir tanto la lista de insumos, que es un poco estas dos, lista de insumos, en el fondo, qué materiales son óptimos para tener para las clases prácticas, y cuáles son las listas de proveedores también, que hay proveedores que nosotros estamos trabajando con algunos, vamos a recomendar algunos también, con distintos links de acceso, para saber dónde comprar y qué comprar. Lo mismo para las recetas, ¿verdad? Le vamos a dar un recetario de las distintas preparaciones que vamos a hacer ese día. Sí. Y bueno, lo último, que es algo que es un poco lo que hemos recalcado también, que todo el rato vamos a estar haciendo un feedback. Ya nos están conociendo, junto con Emilio vamos a ir resolviendo dudas. Posiblemente, Emilio, hagamos un grupo, ¿verdad? También Sí, 2022. sí, 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 sí. Sí, un sí. grupo por WhatsApp claramente es optativo y va a estar como especialmente dedicado a resolver dudas, ¿sí? A compartir casos, experiencias y, por ejemplo, mira, encontré esta plantita en mi casa, alguien me ayuda con identificar esta planta o me pillé con esto, ¿qué puedo hacer si la plantita tiene o le pasó algo, se murió, etcétera? Es como para ir viendo dudas, preguntas, compartir en el fondo las distintas
como plantas o situaciones que vayamos encontrando con el tiempo, o ir resolviendo también dudas de las mismas clases que vayamos pasando, ¿sí? Y funciona bastante bien, o sea, el año pasado que tuvimos un quórum súper grande, funcionamos súper bien, y fue muy nutritivo, de hecho se armaron redes y todo, así que presta para bien. Sí, sí, como que hay un común denominador, que a todos les gustan las plantitas y todos quieren saber más de plantitas, entonces es un buen grupo que además se están encontrando en clases virtuales, que se escuchan o se leen, entonces también resulta bastante interesante. Y bueno, lógicamente, eh, también hay un diploma de participación por este curso, como en todos los distintos cursos formativos en este caso. Ya este curso va a constar con explícitamente cuántas horas pedagógicas cuenta el curso, ¿cierto? Que van a ser estos 6 meses. Y sí, lo vamos a hacer virtual, ¿ya? Eso es bueno recalcarlo. Va a ser un diploma virtual con firma virtual que con Emilio vamos a trabajar, de manera que ustedes lo puedan imprimir si es que quieren, eso va a depender de cada quien, pero va a estar certificado por nosotros este tipo de participación, ¿ya? Por nosotros y por la escuela, en el fondo es la idea. Entonces sí, también va a haber un diploma de participación para quien lo necesite. Eso en cuanto a las condiciones online, digamos, en principio. No sé si hay algo que se nos quede en el tintero, querido Emilio. Parece que no. Parece que no. Estaba leyendo en el chat ya que hay gente entusiasmada. Qué bueno leerles, que les llame la atención el curso. Como les comentamos, hay harto tiempo, hay harto trabajo, hay harto amor en estas clases, así que esperamos que también les sean nutritivas para ustedes. Podemos pasar a las preguntas, a las dudas, ¿sí? Eso Entonces mismo. pueden ir levantando las manitos, y vamos por orden. Andrés. Hola, hola. Gracias por la información, todo clarísimo. Mi pregunta es la siguiente. Para aprobar el curso, ¿es netamente participación o van a haber pruebas de diagnóstico cada cierto tiempo, toda la semana, una vez en el mes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si vamos a necesitar comprar, por ejemplo, cada uno alambiques para poder destilar, o con las herramientas de la casa ya vamos a poder fabricar, por ejemplo, aceites esenciales. ¿Vamos a aprender a hacer aceites esenciales? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sobre los aceites esenciales, no los vamos a hacer, vamos a explicarlo muchas veces, porque de hecho yo uso muchos aceites esenciales, pero compro digamos, a proveedores que hacen aceites certificados, que son quimiotipados y certificados medicinalmente. ¿Por qué? Porque en sí los aceites esenciales nosotros los vamos a extraer de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, a través de la tintura, la infusión, el oleato, pero no hiperconcentrados, refinados, como cuando, por ejemplo, aquí les puedo mostrar porque yo uso mucho cuando usamos, por ejemplo, un aceite esencial, por ejemplo, de doTERRA o de Just, ¿cierto? De otras marcas, que, por ejemplo, en el caso de doTERRA están tan bien hechos y son respetuosos con la comunidad de personas que trabajan, son orgánicos, son biodinámicos. Entonces, hacer aceites esenciales es un proceso que no es muy complejo, pero para poder usarlos internamente, como estos, sí necesitas mayor como profesionalismo de extracción y de estudio, ¿no? De que al final lo que yo extraigo de esa planta, no sé, tengo 1 tonelada de romero y saqué 20 ml de aceite esencial de romero, y ese aceite esencial de romero, ¿me lo puedo tomar o solamente lo puedo usar de uso externo? Entonces, en este curso vamos a hablar de los aceites, vamos a sugerir aceites que también podemos usar, pero no los vamos a hacer, ¿sí? Claramente, tener un alambique y hacer aceite esencial es fácil, ¿no? Dentro de un aceite esencial simple o un hidrolato, ¿sí? Vamos a hablar de eso, pero no vamos a hacer en este curso, ya que queremos que ustedes aprendan a extraer los principios activos de las plantas y los aceites esenciales de las plantas, pero de manera casera, de manera fácil, y de manera fácil de dosificar.
porque eso es lo esencial de este curso. ¿Cómo yo dosifico esta planta? ¿Sí? Entonces, cuando hacemos un aceite esencial, la dosificación se pone un poco difusa porque requiere un proceso mucho más complejo de trabajo y de análisis de los aceites esenciales. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de ellos, vamos a enseñar sobre ellos también, pero no los vamos a hacer. Esa era una pregunta. Sí, muchas gracias. Y la diferencia terapéutica en el resultado de cualquier tipo de terapia entre un aceite esencial y una tintura madre, es tan poderosa. ¿Cuál es la gran diferencia, si nos pueden ayudar a dilucidar eso, entre tintura madre, propiedades, costo-beneficio, y los aceites esenciales? Y la última era si necesitamos aprobación con pruebas, etcétera. Muchas gracias. Verdad, sí. Entonces, esa es la idea de este curso, que nosotros les vamos a enseñar y compartir las maneras de crear medicina con las plantas. Entonces, su efectividad es altísima, es como un medicamento en el fondo, que está bien hecho, se sabe cómo se usa, cuánto se usa. Entonces, la tintura madre, o el oleato, o la decocción, o la infusión, son diferentes, pero me extraen las propiedades de las plantas. Entonces, si yo uso el llantén, por ejemplo, en una infusión, ¿cuánto llantén tengo que tomar? ¿Cuánto tengo que cargarlo para que me sirva para mi úlcera gástrica o para mi diarrea? Y si usan una tintura madre, ¿cuántas gotitas me tomo? Si tengo problemas de hígado, ¿voy a usar una tintura madre o voy a preferir una decocción? Entonces vamos a ir haciendo todas esas diferencias para que sean tan efectivas como conocemos que son y no tengan contraindicaciones. ¿Sí? Y sobre digamos, cómo aprobar este curso, no aplicamos la típica manera de pruebas, notas, así, y bien es por la participación, es por estar ahí, es por estar presente, es por vernos, por recibir sus comentarios. Eso es lo que a nosotros nos va a dar certeza de que están ahí, ¿sí? Y si no están presencialmente en la clase, van a estar presencialmente en el chat, en el mail, en el WhatsApp, ¿sí? O en una clase o en otra. Entonces esa es la manera en que nosotros vamos a ir compartiendo y viéndolos a ustedes que van avanzando en este proceso también. Súper, súper. Muchas gracias, Emilio. Muy buena Gracias, pregunta. Andrés. Creo que se ha respondido también. Tenemos una pregunta en el chat que ya responderé, Tatiana. Antes de eso, Lautaro tenía levantadita la mano, por favor, si tiene... Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la presentación. Y la pregunta es en relación a si es que nos van a brindar algún tipo de herramienta para diagnosticar. Digo porque habemos varios que no tenemos quizás el conocimiento diagnóstico, o es algo simple en el sentido de basarnos con diagnósticos previos con los que tenga la persona. ¿Tiene relación con eso mi pregunta? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Claro, en sí, generalmente vamos a trabajar, al menos desde este curso, con los diagnósticos ya preexistentes de la persona. Habitualmente podemos tener cierta, como quien dice, aproximación diagnóstica, ¿cierto? Una hipótesis diagnóstica respecto a lo que tenga cada caso. Pero la mayoría de las veces va a ser de utilidad que ya tenga un prediagnóstico, ¿cierto? Ya sea biomédico o bien, si es que tiene alguna otra disciplina, que lo diagnostique. Para que hubiésemos incluido, que es algo que nos preguntamos, créeme que sí, incluir metodologías de diagnóstico, posiblemente ya sea otra cantidad de horas de clases también para poder concretar eso. Si bien Emilio y yo trabajamos con la medicina china y nos valemos mucho del diagnóstico en medicina china también, no es el fuerte de esta clase, de este curso, porque queremos verlo de una manera más integrativa. Tomar conceptos de la medicina china lo hacemos, pero no es el fuerte. Como también tomamos de la Ayurveda, tomamos de la homeopatía, tomamos también de otras culturas como más originarias que pudimos un poco hacer una visión más transversal en todo este eje. Eso es un poco la idea. Entonces, claro, herramienta diagnóstica como clase no la tenemos, no la tenemos. Qué bueno que lo preguntas, sí, Lautaro. Claro, ahora en la parte final, que son la revisión de casos clínicos, de todas maneras vamos a poder generar
o concretar, porque igual ya lo vamos a estar haciendo desde la primera clase, ¿sí? Hablando de qué pasa cuando una persona tiene insomnio, cómo es, cómo lo tratamos, qué pasa con la depresión y el insomnio, o la ansiedad y el insomnio, ¿sí? Entonces, claramente con nombres que manejamos todos, o diagnósticos prehechos, tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo el colesterol alto, ¿sí? Pero también vamos a hablar de la prevención y la promoción de la salud, que eso es algo que es muy importante y que no debemos olvidar nunca, ¿sí? Que podemos siempre estar mejor, ¿no? No solamente tratar cuando enfermamos. Ahora, en la última parte de casos clínicos, vamos a traer a clase casos clínicos donde vamos a poder relacionar ciertos aspectos de las características de las patologías, ¿sí? Porque un dolor de estómago es distinto si tiene ciertas características u otras a un dolor de cabeza, ¿sí? Si duele de una manera o duele de otra. Entonces, eso sí lo vamos a ir como desarrollando, digamos, suavemente y paso a paso, pero con los casos clínicos queremos como concretar aún más lo que es poder entender, relacionar, hacer hipótesis diagnósticas, pero claramente la mayoría de todos y todas manejamos ya conceptos o bien tenemos diagnósticos de medicina general o del médico general o del endocrinólogo, del cardiólogo, del gastroenterólogo, ¿sí? O del psicólogo o del psiquiatra, ¿sí? Entonces desde ahí tenemos digamos, una dirección más cercana a qué planta voy a usar cuando me han diagnosticado de esto, ¿sí? O me pasa esto de esta manera. Súper. Espero que se haya respondido, Gracias. Lautaro. Cualquier cosita, nos dices nomás. Esteban tiene otra pregunta por ahí. Sí, hola, no sé si se escucha. Sí, clarito, ¿Sí? escuchamos. Hola, hola a todos, a todas. Bueno, en realidad son tres preguntas, algunas cosas ya han dicho, pero igual me gustaría profundizar para aclarar algunas cosas. Lo primero, si vamos a ir viendo como contraindicaciones tal vez en algunas de las patologías que se vayan presentando con las hierbas, y no solo con la patología, sino que con, por ejemplo, con medicamentos que están asociados a cierta patología. No sé, pienso en personas que tengan problemas cardíacos o tengan hipertensión y que por X razón tomen tal medicamento y que sea incompatible tomar con otra hierba, etc. Esa es la primera pregunta. Lo segundo, porque entiendo, ya respondieron que en el fondo no es un curso de fitoterapia china, que van a tomar elementos, ¿no es cierto?, de medicina china. Yo estoy en Zambao estudiando en segundo año. Entonces mi pregunta es como más a partir de su experiencia, si es que ustedes utilizan en la práctica de la acupuntura fitoterapia con plantas de uso local, o si creen que es como contraproducente, ¿sí? Pienso, no sé, alguien que llegue con un diagnóstico de, no sé, llegue por bruxismo, y claro, uno trata calor, humedad en el, no sé, en el estómago, pero aparte ustedes le dan como hierbas para el bruxismo, ¿cómo lo hacen ahí? Si lo mezclan o no. Esto piensa como pensando a futuro de poder complementar también ambos aprendizajes. Y lo último que no me quedó tan claro es como, porque entiendo que, claro, vamos a ver preparaciones, distintos tipos de preparaciones, y van a haber especies de recetarios como de tinturas madres, etc. Mi pregunta es, aparte de las que vamos a ver en clase, ¿va a haber otras, no sé, especificadas en alguna ficha o algo por el estilo? Para, por ejemplo, no sé, si hacemos una tintura madre, no tengo idea, de caléndula, podamos en otro momento hacer una de lavanda, por ejemplo, que me imagino que tiene dosificación distinta, se ocupa distinta cantidad de hierbas, no sé, como si me pudieran aclarar un poquito eso. Súper bien. Muchas gracias. Súper bien las preguntas. De atrás para adelante. Voy en cuanto a las recetas. Sí, vamos a trabajar mucho con recetas genéricas y claramente vamos a explicar por qué también lo hacemos así. Todo tiene un fundamento, ¿cierto? Vamos a usarlos al 10%, es decir, 100 gramos en un litro, por tal razón, usaremos hierbas secas por tal razón, y un poco eso también nos va a dar pie a ser más selectivo, que si se hace en ese 10%, podremos entonces dosificar en un vasito de agua 20 a 30 gotas por la misma razón que estamos explicando, en el fondo en línea, ¿ya? Y claro, podemos extrapolar eso a distintas hierbas. Haremos ciertas excepciones, que hay hierbas que requieren un poquito más o usaremos más porcentaje con una utilidad específica. También lo vamos a mencionar. Entonces sí, vamos a tratar de trabajar con algo genérico que ustedes puedan replicar con distintas hierbas, ¿verdad? Como también como en lo concreto.
En cuanto al uso clínico de hierbas medicinales, sí, todo el rato, es lo que más hacemos con Emilio, y siendo un poquito como, no sé, concretos para esto, nos encontramos con que la fitoterapia china, que por eso liga un poco la pregunta de Tatiana que hizo en el chat, es hermosa, tiene una tradición tremenda, y tiene una forma de diagnóstico específico también súper avalada, pero el gran punto débil que tenemos es que las hierbas chinas no llegan para acá. Y si llegan, llegan en gránulos, y llegan en gránulos a zonas específicas. Por ejemplo, hay ciertos locales en Estación Central que las tienen, y hay que entrar a hablar con la dueña del negocio si es que las tiene, porque está todo en chino. La barrera del idioma también puede ser un problema. Y lo otro es que o son prescritas por familias que traen estas hierbas, que también ya existen acá en Chile. Pero no es fácil. O sea, si uno está en Punta Arenas, requiere de darte una vuelta tremenda para que lleguen esas hierbas chinas a ese paciente. No así como lo que más trabajamos con Emilio, que insistimos en las hierbas del uso local, hierbas que crecen aquí, que crecen en el patio de esta paciente, ¿ya? Y siendo selectivo. En este mismo caso, el bruxismo que lo mencionas, le tratamos, por ejemplo, con distintas terapias, puede ser acupuntura, puede ser alguien que trabaje masoterapia u otras terapias también, pero va a aprender en este curso es que, ok, el bruxismo está ligado a esta tensión muscular y requiero usar alguna planta que sea una especie de relajante muscular. Usaré lavanda de uso interno o masajes con aceite de lavanda que aprendí a hacer en este curso, o también le puedo prescribir hierbas para resolver esta situación estomacal que está generando este bruxismo, y tal vez algunas plantas para poder mejorar la calidad de sueño de esta paciente. Y todo esto crece acá. Ya estoy seleccionando lavanda, un poquito, qué sé yo, de valeriana, un poquito pasiflora, y con eso ya construí una resolución al caso, ¿verdad? Y con plantas, insisto, que crecen acá. Entonces sí, es algo que pueden aplicar en clínica, sean o no que se dediquen a la medicina china. ¿Ya? Eso es importante. Y creo que esas eran las preguntas. No sé si parece que hay otra pregunta más. Claro, también, por ejemplo, ¿qué es lo que a nosotros nos ha pasado en la experiencia, ¿no? En los años de ir trabajando con las personas, las plantas, la medicina china y también la medicina occidental, que sucede que empieza a haber una común unión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ya estudian medicina china, medicina de la India o plantas mapuches, por ejemplo, van a ver que hay conceptos que empiezan a acercarse unos con otros. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver plantas que humectan las mucosas, ponte tú. Cuando hay sequedad ocular, cuando hay sequedad de la boca, cuando hay estreñimiento, cuando hay tos seca. Entonces nosotros usamos plantas que humectan, ¿sí? Que son, por ejemplo, mucilaginosas y antiinflamatorias. Entonces, usted va a decir como, oh, si estudio medicina china, en el fondo yo pienso, claro, si tengo sequedad en el pulmón y yo elijo esta planta me humecta el pulmón. Entonces, van a ir como haciendo estas relaciones. Lo mismo si hay como calor en el hígado, ¿no? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cuáles son los síntomas de eso? Sin saber medicina china, por ejemplo, si tengo dolor de cabeza, tengo cálculos en la vesícula, tengo náuseas en la mañana y tengo, por ejemplo, reflujo. Entonces, ¿qué plantas vamos a usar para eso? Y si tú estudias medicina china, vas a decir, entonces para la inversión del chi de estómago y el calor en el estómago y en el hígado, me sirve el yantén porque me sirve para el hígado, para el estómago, etcétera, ¿no? O para el chen alterado me sirve la hierba de San Juan o la lavanda. Y asimismo, la integración con la medicina occidental en el sentido de que hay medicamentos que no vamos a mezclar o hay que tener precauciones, ¿sí? Por ejemplo, si estamos tratando una diabetes, ¿sí? Y la persona ya toma metformina, entonces si usamos una planta que es hipoglicemiante, ¿cómo lo usamos? ¿Cuáles se pueden usar? ¿Cuáles hay que tener control con el endocrino, ¿sí? Con el médico tratante, o por ejemplo, si tengo problemas a la tiroides, qué puedo tomar o qué no puedo mezclar, ¿sí? Entonces, así vamos a ir viendo en cada uno de los casos que vamos a ver. Hay plantas que sí tienen hartas contraindicaciones y hartas precauciones, como hay otras que no tienen ninguna, o al menos no tienen descritas, ni siquiera para niños o embarazadas. Entonces, eso lo vamos a ir viendo clase a clase, patología en patología y planta en planta, básicamente. Perfecto, muchas gracias. Muy claro, Súper. Emilio y Eduardo.
Bueno que se haya aclarado la duda, Gracias. Esteban. No sé si alguien, ya no veo más preguntas en el chat, no sé si alguien de los oyentes quisiera hacer alguna pregunta específica. Aprovechen de preguntarnos también directo, si es que se han hecho buenas preguntas también. Incluso con las preguntas con Emilio también barajamos la opción de ir modificando algunas cosas. También tenemos el plan de que si hay cosas que a ustedes les resuene, sea interesante, ¿por qué no? Ir mejorándolas también. Perdón, pregunta. Ujú. ¿Nos van a entregar material de apoyo complementario? ¿Nos van a entregar material de lectura para potenciar todo lo que vayamos aprendiendo? Sí. Por ejemplo, clase a clase vamos a entregarles como un resumen de lo principal, como de la materia principal de cada clase, ¿sí? Aunque lo que más va es lo que hablamos, generalmente es lo que compartimos. Entonces, y para eso también están los videos grabados, que o sea, van a quedar grabados y ustedes pueden sesión a sesión reestudiar, revisar, anotar, ponernos pausa. Eso es genial. Cuando tomamos clase online podemos ponerle pausa, volver a anotar, retroceder, etcétera. Entonces 1 hora se transforma en 4 horas de volver a revisar o de estudiar. Pero asimismo también vamos a compartir bibliografía, un par de libros que son como nuestras Biblias, ¿no? De la fitoterapia, y que son de hecho libros, por ejemplo, que trabajan con la farmacopea europea, ¿no? O también de América o de Asia. O sea, tenemos ahí distintas bibliografías de apoyo que también se las podemos compartir si quieren como obtenerlas. ¿Sí? Perfecto. Tenemos una Gracias. pregunta en el aula, en mano. Pauli, por Pauli. favor, desactive su micrófono para escucharlo. No se escucha todavía, si es que Pauli. parece que yo puedo pedirle una solicitud ahí. Ahí le mandé una solicitud para que desactive su audio. Hacemos la primera clase y ya queda grabada inmediatamente, solo que van a estar siendo subidas al aula, ¿sí? Ustedes van a tener acceso a una plataforma donde va a estar todo el material, tanto escrito, tips, clases, videos, etc. Entonces, desde la segunda clase ya van a tener acceso a la primera y así, todas las clases en retrospectiva, hasta que ya terminemos el curso, más o menos unos 2 meses más, por si acaso, y ahí está entonces el acceso a las clases grabadas. Claro, ahí se respondió la pregunta del chat que hizo Lautaro. Sí. Pauli, todavía no les escuchamos. No sé si puede, le estoy mandando un pequeño aviso, si es que puede reactivar su audio. Si no, mientras tanto alguien más tendrá alguna otra pregunta, mientras la compañera puede resolverlo. Jairo. Quisiera saber si se considera dentro del curso de aprendizaje de especies fúngicas. Algo interesante en su uso terapéutico. Muchas gracias por... Claro, pregunta por chat, Jairo, si es que vamos a mencionar especies del reino fungi, ¿verdad? Distintos hongos y todas sus distintas setas. Y en concreto, creo que no es fuerte tampoco de esta. Es que ¿saben qué es lo que nos pasa? Con Emilio hemos revisado este contenido, lo hemos pasado. Disculpen. Y es que con las plantas ya tenemos mucho por hacer. Mucho por hacer. Claro que con los fungis se están haciendo muchas investigaciones. Están llegando a cada vez conclusiones más interesantes. No descartamos hacerlo como una especie de segunda etapa, pero de principio de fitoterapia nos concentramos en el reino vegetal, como plantitas, y con eso resolvemos gran mayoría de los casos. Claramente vamos a compartir ahí algunas recetas con los hongos shiitake, ¿no? Que tienen un gran poder antioxidante y anticancerígeno, por ejemplo, reconocidos, o el cola de pavo, ¿no? O el melena de león. O sea, hay algunos hongos que conocemos gracias a, no sé, el Paul Steinmetz, que es uno
los representantes como más grandes de la medicina de los hongos y otros más, su pareja también, pero claramente el curso es más sobre las plantas y los árboles, en este caso, ¿sí? Como en el reino vegetal. Claro, y eso también pasa, que para usar mucho el tema de los reinos fungi hay que manejar muy bien el reconocimiento también. Claro. La cantidad de especies fúngicas son tremendas y es muy fácil confundirse ahí también con algunas. Y la Sí, son confusión más misteriosos en ese sentido. Sí. Las plantas son más fáciles, totalmente. Claro. Sí. Interesante, sí. También otro apasionado por el estudio, por lo visto. Sí. Muy bien, muy bien. Parece que todavía hay preguntas últimas. No sé si alguien más en estos últimos minutitos va teniendo. Si no, vamos a ir cerrando la sesión. Pauli, lamentablemente todavía no logramos escucharle su pregunta. Estamos volviendo a solicitar si es que puede reactivarlo. Y para todos y todas, bueno, esta presentación va a quedar grabada y la vamos a compartir pronto también por distintos medios, por si quisieran pasársela a alguien o compartirla o volver a revisarla, ¿sí? O también así convencer a la familia, ya todos juntos tomemos el curso, porque eso también es algo que pueden hacer claramente, ¿no? Como familia, como grupo, como comunidad, y lo pueden ver todos en la pantalla grande, ¿no? Así que eso siempre la invitación está abierta a que esto se haga también comunitario, familiar, una medicina más cercana y también más compartida por todos y todas. Súper. Bueno, nos faltaban los últimos, Emilio, que somos bastante despistados con esas cosas. Gente que quiera inscribirse, tienen todo un formulario por la página de la escuela, o se pueden dirigir directamente al correo info, lo voy a escribir en el chat, escuelasanbao.cl, ¿ya? Ahí les va a ayudar nuestra querida Catherine, ella está haciendo nuestra mano derecha con la parte de inscripciones, para poder participar en el curso, ¿ya? Con ella ven el tema de las fechas de pago y todas esas cosas. Pero sí, hay un formulario por si pueden llenar o directamente por el correo con ella. De las dos formas se puede. Y sí, ahora sí estamos, parece. Ya. Sí, y Agradecido bueno, de y su cualquier participación. duda también nos pueden escribir, mandamos la invitación por mail, vamos a escribir acá también los correos. mail. Ya. Sí. Ahí está mi mail y el de Eduardo por si tienen alguna duda más. Lo que sea nos escriben nomás. Sí, encantado de resolver cualquier duda que tengan. Sí. Ok, Sí, tenemos, en general, ahí está toda la info en la página, también con Catherine, pero en general hay dos formas, ¿no? Es como, si se cancela el curso completo, entonces queda como con un poco más de un 15%, queda como en 460, Eduardo, si no me equivoco, sí, los 6 meses. Si no, también puede hacerse clase a clase, o sea, mes a mes, perdón, ¿sí? Y ahí queda, como en la escuela acostumbramos a que el curso sea 90.000 pesos mensuales, ¿sí? Entonces, si se hace de una forma que ahí tienen un par de opciones diferentes para hacerlo, queda con ese descuento. Sí, exactamente. Sí, para efectos de concretar ese tipo de información, somos un poco despistados con esa área. Con Catherine directamente por el correo, hay formas de pago, hay beneficios de escuela también, pregunten por todo eso. Hay beneficios también por el pago anticipado. ¿Ya? Eso sí es cierto. Súper. Creo que ya estamos cerrando entonces la sesión. Muy agradecido de su participación. Espero haber sido motivante el contenido y nos veremos ya. Esto comienza en 2 semanas más, ¿o no, Emilio? A principios de Sí, julio empezamos. 4 de julio vamos a estar terminando en diciembre. Ahí tendremos algún feriadito que otro, pero no tendremos más interrupciones, y serán todos los lunes de 7 a 9. ¿Sí? Son 2 horitas, a veces nos pasamos unos minutitos, pero
generalmente queremos dejar algunos minutos para dudas in situ, ¿no? De la misma clase, aunque ya saben que a lo largo del curso podemos siempre estar discutiendo o conversando respecto a las dudas. Súper. Se perdió Andrés Fuenzalida, dice. ¿Qué días y horarios? Qué buena pregunta. Mira, Emilia, que somos. Va a ser el mismo horario que hicimos hoy día. Las clases van a ser todos los lunes de 7 a 9. ¿Ya? Por eso Emilia dice como uno que otro lunes feriado, pero eso va a consensuar con el grupo, va a depender de cada mes. Pero son todos los lunes, ¿ya? Son 2 horas, horario vespertino para quienes tengan que trabajar también. Eso. Y recuerden, como las clases quedan grabadas, entonces ustedes, aunque lleguen atrasados, no importa, se conectan y luego pueden ver ya lo que se perdieron en la grabación. Tal cual. Muy bien, ahora sí ya estamos. Nos despedimos entonces. Espero que haya sido provechoso, un gusto real. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ahí están todos. Sí, muchas gracias por haber La del sushi está ahí, perfecto. participado. Nancy, qué gusto verla. Perfecto. Igualmente, me salgo hasta la sopa, profe. Claro. Chao, chao, gracias. Nos vemos. Chao, Buena que semana. estén bien, que tengan buena semana. Igualmente. Buenísima Escriben semana. cualquier duda. Chaito dice por ahí. Chao. Chao. Chao, chao.